Mi conferencia se refiere a las raíces filosóficas del pensamiento de Karl Rahner, con particular atención a las de tipo idealista, especialmente Heidegger y Hegel. El recorrido, por la razón que explicaré, comenzará por el primero y terminará con el segundo. Es un trayecto, en cierta manera, al revés de la historia, y habrá que explicar por qué hablamos en este sentido, o sea, por qué comenzamos por Heidegger, que es posterior, y después nos referimos a Hegel, que es anterior. Organicé esta exposición en 4 partes. En primer lugar, presentaré brevemente el sentido de cada una, y después las desarrollaré, y finalmente sacaré conclusiones de las observaciones que se harán durante el desarrollo de esta presentación. En primer lugar, entonces, hacemos una introducción. Por lo que se refiere al método de la exposición, procederé partiendo de los textos mismos de Rahner en diversas épocas de su producción teológica. Hay que hacer notar que en él hay una evolución notable, importante, y que no se puede entender adecuadamente sin la intervención de una consideración espiritual, además de filosófica. La filosofía no es suficiente para entender la fundamentación de este pensamiento. Hay que ir al orden espiritual. Detrás de las razones filosóficas del pensamiento y del influjo amplio de Rahner, hay raíces espirituales que deben ser consideradas adecuadamente. De otra manera no se capta el sentido de su misma producción filosófica y teológica. Las 4 partes a las cuales aludía son las siguientes. En primer lugar, los fundamentos de su pensamiento, especialmente en las primeras obras, y sobre todo en Oyentes de la Palabra, que es la primera gran obra de Rahner, muy conocida, que tiene un carácter marcadamente filosófico. En segundo lugar, haremos referencia a la concepción filosófica y teológica desarrollada en el Grundkurs des Glaubens, el curso fundamental sobre la fe, que es el último libro de Rahner, hace una especie de síntesis de este pensamiento, y que fue alabado por Moltmann, un teólogo protestante, como el arquitecto de la nueva teología católica. Las ediciones paulinas en Italia publicaron el libro de Rahner, que salió en 1976 con una faja en la cual ponía la frase de Jürgen Moltmann, un teólogo protestante de origen calvinista, que alababa a Rahner como el arquitecto de la nueva teología católica. Y el teólogo discípulo de Rahner lo alababa como el autor de una nueva suma teológica, la única suma teológica para nuestro tiempo, en esa misma edición. Pasaremos después a la aplicación de estos principios a uno de los temas centrales de la teología de Rahner, el tema de los cristianos anónimos en su significado de fe en conexión con los principios filosóficos. Respecto a este tema hay que considerar también el concepto de redención, que para Rahner es autorredención. Aquí encontraremos una relación muy directa con la concepción hegeliana del sujeto. Finalmente, llegaremos a la concepción espiritual, muy importante, y que se desarrolla ulteriormente desde el punto de vista cronológico en el curso fundamental sobre la fe que hemos citado. En los últimos artículos de este teólogo se encuentran consideraciones que podríamos llamar espirituales, entendiéndolas bien y partiendo de la base filosófica. Las obras filosóficas con las cuales hay que confrontarse son fundamentalmente 3.
Ser y tiempo de Heidegger, la fenomenología del espíritu y la ciencia de la lógica de Hegel. Habría que hacer también referencias a Kant porque, sobre todo en el vocabulario, Rahner toma mucho de Kant, especialmente por lo que se refiere a la oposición y la mediación entre lo trascendental y lo categorial, que son palabras que Rahner utiliza permanentemente y que han entrado largamente en la teología contemporánea. Sin embargo, hay que afirmar ya que estos dos conceptos no son tomados por Rahner en el sentido estrictamente kantiano. En Kant, las categorías son a priori y por lo tanto son trascendentales, trascienden la fisicidad, la sensibilidad, etc. Mientras que nuestro teólogo toma el vocabulario y en un cierto modo también los sistemas y los conceptos filosóficos de Kant y los transforma, así como hace con otros filósofos, aunque transforma menos a Hegel y a Heidegger que a Kant y que al mismo Santo Tomás, al cual también utiliza. Especialmente cuando cita a Santo Tomás, transforma visiblemente el sentido de sus afirmaciones. Lo veremos enseguida a propósito del tema de la redicción completa que aparece en las cuestiones disputadas sobre la verdad. Este volver sobre sí mismo del sujeto y las interpretaciones que da Rahner acerca de él. Comenzamos por un primer gran tema, entonces, que se refiere a oyentes de la palabra, Hörer des Wortes. Encontramos en el capítulo 5 un título que manifiesta ya toda una concepción: el hombre como espíritu. Esto es central en el pensamiento de Rahner y en todos los teólogos que dependen de la filosofía moderna. El hombre es espíritu. Ciertamente, no hay que entender esta afirmación rahneriana al inicio de su producción en el sentido en el cual se desarrollará su doctrina más adelante. Pero está ya el germen. Esto es fundamental porque si después hablará de inversión antropológica o de giro antropológico, hay que tomar en primer lugar, hay que saber en primer lugar qué se entiende por antropología. Si el hombre es el espíritu, la concepción del individuo es diversa ya al inicio respecto de la tradicional, más aún respecto de la que fue asumida por el magisterio, especialmente en el Concilio V de Laterano. Y veremos, a propósito de este concilio, una afirmación extrañísima de Rahner al final de su vida, que sin embargo manifiesta una continuidad importante desde el punto de vista filosófico. Ya en la primera obra, es decir, en Espíritu en el mundo, Geist in Welt, encontramos una afirmación significativa. Dice Rahner: el hombre es quodam modo omnia, de algún modo todas las cosas, es la frase de Aristóteles en el De Anima. Se mostró ya qué significa este quodam modo. El hombre es toda cosa por exceso, en la anticipación. Él sabe ya el ser absoluto haciendo la experiencia del propio movimiento hacia el ser. Por esto es espíritu. Porque sólo así sabe al ser absoluto y en tal manera experimenta su finitud. Este es un texto de Rahner en Geist in Welt. Aristóteles había formulado la célebre afirmación: el alma es de algún modo todas las cosas. Exige post stita panta, dice en el griego del De Anima. Y los medievales traducían anima es quodam modo omnia. Lógicamente, esto significa que para Rahner
el alma es el hombre. Esto, por supuesto, se conecta con la concepción idealista y está a su vez con la concepción platónica, que está retomada por el idealismo de Hegel y especialmente explicada en las últimas páginas de la ciencia de la lógica con explícita referencia a la dialéctica platónica. Hegel por todos lados alaba a Aristóteles, pero termina asimilando la concepción mental platónica, especialmente la referencia a la dialéctica, que es un término al mismo tiempo hegeliano y platónico. El hombre, para Rahner, es espíritu, que en alguna manera se relaciona con el cuerpo. Aquí se hace confusión en el alejarse de la concepción idemórfica. Sabemos que el hombre no es ni alma ni cuerpo. Según Santo Tomás es un tertium quid, una tercera cosa, porque es persona, no es espíritu. La esencia humana está compuesta, y no es simple, no es idéntica a sus partes, es decir, el alma y el cuerpo. El vocabulario que encontramos en Oyentes de la Palabra, que depende inmediatamente de Heidegger, permanecerá durante toda la producción filosófica y teológica de Rahner. Y digo filosófico-teológica porque en el curso fundamental sobre la fe, él dice explícitamente que no hay que preocuparse por esta distinción entre filosofía y teología, al menos al principio. No hay que preocuparse de esta relación, sobre todo por el influjo de Hegel, como veremos enseguida. Ese vocabulario permanece. En cierto modo se debe decir que la evolución filosófica es menos marcada, menos notable que la evolución espiritual. Rahner, desde el punto de vista filosófico, permanece con las mismas ideas desde el principio hasta el final. En efecto, si contemporáneamente a estas observaciones de Oyentes de la Palabra analizamos las obras publicadas en campo estrictamente teológico, se observa que en esta época Rahner hace afirmaciones en gran medida ortodoxas y correspondientes a la tradición y a la espiritualidad católica. Al principio, Rahner es un autor normal, aunque tiene algunos rasgos que adelantan lo que después escribirá. Por eso, a lo largo de los textos de Rahner, hay análisis interesantes y útiles. Sin embargo, si los consideramos desde el punto de vista espiritual, encontraremos una inclinación marcada hacia las realidades naturales y en un cierto sentido un naturalismo siempre presente. Este naturalismo era un defecto que existía en muchas corrientes teológicas y en la praxis eclesial antes del Concilio Vaticano II y que es la gran causa de la crisis posterior. Esto se encuentra ya presente muy claramente en la teología de Rahner. Considerando sobre todo que Rahner era un religioso, descubrimos un interés muy marcado por las realidades temporales que no siempre encuentra un contrapeso en un interés directamente espiritual, aunque al principio Rahner había escrito acerca de espiritualidad. Por ejemplo, tiene un artículo sobre los sentidos espirituales en San Buenaventura. La evolución filosófica es menos marcada que la espiritual, como ya señalamos. Veamos lo que dice Rahner, tomando algunos ejemplos de Oyentes de la Palabra. El hombre como espíritu. Aquí el lenguaje es profundamente heideggeriano. Se ve que Rahner estaba bajo el influjo potente de Heidegger, seguramente bajo la impresión de la lectura de Sein und Zeit, Ser y Tiempo, la obra de Heidegger de 1927, que había sido publicado 10 años antes. Y además bajo el influjo del magisterio de Heidegger directo, porque Rahner iba a sus cursos, a sus seminarios. Sobre todo hay un interés para manifestar
el sentido del ser, que es un gran tema de Heidegger. Muchos tomistas en esa época se enamoraron en cierta manera de estas distinciones que hacía Heidegger entre ser y ente, y buscaron de hacer en cierta manera una transcripción de su lenguaje en términos tomistas, como diciendo que Santo Tomás había ya anticipado lo que después iba a decir Heidegger en nuestra época. Los discípulos del Aquinate, sin embargo, conservaron normalmente el sentido tomista, por ejemplo, Gilson, Pablo, pero no siempre, ni totalmente, en la medida en la cual han sido influenciados por el pensamiento heideggeriano. En cambio, Rahner muchas veces cambió este sentido, y esto se ve en los textos. Es decir, Rahner hace algo que en esa época hicieron otros: tratar de responder a Heidegger o de combinar el lenguaje tomista con el lenguaje heideggeriano. Pero en Rahner hay una inclinación muy marcada a dar la prioridad al pensamiento y al lenguaje de Heidegger. Hay una referencia a la existencia que ciertamente no se encuentra de la misma manera en Santo Tomás y que viene, en cambio, de Heidegger. En modo particular, la existencia humana, en la cual se manifiesta el ser. Recordemos que para Heidegger el hombre es el pastor del ser, o el custodio del ser, en el cual aflora el sentido del ser. Dice Rahner, aquí se investiga el ser en general. Ahora, este problema hay que considerarlo más allá de su significado, de contenido, también en la necesidad con la cual se afirma en la existencia humana. Por eso su análisis es siempre el mismo, al mismo tiempo, un análisis de la existencia, que lo pone. Este es un texto de Rahner que es directamente tomado de Heidegger. Es un texto de espíritu en el mundo. Por eso el ser es inseparable del hombre en el cual él aparece. Ciertamente estamos aquí muy lejos de la metafísica clásica. En Aristóteles, la metafísica es la ciencia divina, la que Dios tiene y después la que el hombre recibe. Esto está tomado por la tradición cristiana mucho más profundamente, porque se trata no solamente de recibir la ciencia divina, como se puede en el orden natural, sino de recibir la revelación de la vida eterna de Dios. Por lo tanto, la ciencia del ser se refiere en primer lugar al ser divino. Esto es la metafísica clásica. Participadamente, después, se refiere al reflejo del ser divino en lo creado, descubierto por el hombre, subordinado en cierta manera a este ser. En cambio, en Heidegger, el sentido es muy diferente. El ser aflora en el hombre es aquel que hace aparecer el sentido del ser. En Heidegger, entonces, la metafísica es esencialmente ciencia del ser y al mismo tiempo, por eso, del hombre. Por tanto, del ser o del existente y de la existencia al mismo tiempo. Dice Rahner, siguiendo a Heidegger, ahora un texto de Rahner: debemos partir todavía una vez del problema general de la metafísica. ¿Qué cosa es el ser del ente en cuanto tal y en general? Este problema, como se dijo muchas veces, se pone necesariamente en la existencia concreta del hombre. Este texto es de oyentes de la palabra y es prácticamente una transcripción literal del lenguaje de Heidegger. Así, escribirá en 1937, y este principio quedará inmutado a lo largo de toda su producción filosófica y teológica. Dice todavía, el hombre vive en un mundo de entes
que considera como sus objetos. Es una afirmación importante que después desarrollará en sentido idealista. No solamente siente y ve su ambiente, sino que lo juzga, constituyéndolo así por primera vez en cuanto mundo. Es de nuevo una frase de Rahner: el hombre constituye el mundo percibiéndolo y sobre todo juzgándolo. Es el hombre el que constituye el mundo juzgando. Aquí las resonancias refieren más bien a Kant, que es un lenguaje kantiano, porque las categorías kantianas constituyen la realidad inteligible sobre los fenómenos que no tienen sentido inteligible. En Heidegger mismo, además de los influjos hegelianos, hay también influjos kantianos. Y dice todavía Rahner, esto lo encontramos en Oyentes de la Palabra: el hombre, en su éxodo perceptivo hacia las cosas, retorna desde el sujeto tan completamente sobre sí mismo en cuanto diverso de los objetos del mundo percibidos en su éxodo, de modo tal de tomar conciencia de sí mismo como sujeto contrapuesto y distinto de las cosas conocidas. En tal modo, su experiencia sensible se hace conocimiento objetivo en el pensamiento. Santo Tomás llama a este retorno sobre sí mismo como sujeto confrontado y distinto respecto del objeto percibido a través de los sentidos, la vuelta completa del sujeto sobre sí mismo, reditio completa subjecti in se ipsum, la subjetividad, y ve en él el carácter que distingue el espíritu de todo lo que le es inferior. Esto es un texto del mismo Rahner, en Oyentes de la Palabra. Es un texto que interpreta a Santo Tomás en el sentido heideggeriano y por lo tanto también en el sentido hegeliano, porque Heidegger depende de Hegel. El padre Pablo, en el libro La svolta antropológica de Karl Rahner, hace una referencia especial a este texto de Rahner y la interpretación que hace de Santo Tomás. Aquí el teólogo realiza una combinación de perspectivas filosóficas, una combinación que sin embargo no corresponde al tenor de los textos de los filósofos que combinan, es decir, Kant y Santo Tomás. Y por otra parte también Heidegger y Hegel y Santo Tomás. Por una parte tenemos la herencia kantiana, la inteligencia entendida en modo activo y los sentidos en modo pasivo. Por lo tanto, la inteligencia en cierta manera se contrapone al mundo entendido como sensible, que lo configura, según las categorías a priori, en los juicios de los cuales Rahner aquí parece hablar explícitamente. Esto será desarrollado después en un sentido más radical por Hegel. Por una parte está el espíritu y por otro la materialidad, que en Hegel finalmente desaparece, como desaparece también el mismo conocimiento sensible, en cuanto lo que es conocimiento sensible en realidad es también reconocido como el primer paso de la racionalidad. Esto se ve en la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu explica el camino de la conciencia desde el mero conocimiento sensible hasta el saber absoluto, pasando por la razón. En esa evolución psicológica, Hegel indica que cuando se llega al nivel racional se descubre que el conocimiento sensible no era más que conocimiento racional. Tenemos entonces, por una parte, la raíz idealista y por otra parte a Santo Tomás, que es citado aquí de una manera que no viene al caso, porque está interpretado en un sentido muy diferente de la intención del texto de Santo Tomás. La frase mencionada, además,
no existe en el corpus tomístico. Si uno busca con la computadora, la frase que puso Rahner, así como la puso, no existe. En efecto, Santo Tomás, especialmente en las cuestiones de veritate, donde desarrolla en particular este tema, y de cualquier modo en la primera parte de su producción, con el influjo de la interpretación neoplatonizante de Avicena, que interpreta Aristóteles a su vez, Santo Tomás habla de un conocimiento habitual, pero este conocimiento habitual que aparece en el de veritate es otra cosa que lo que dice Rahner. Por lo tanto, este conocimiento es la presencia íntima de la inteligencia a sí misma, que no corresponde al conocimiento de los objetos, porque todo acto intelectual está inmediatamente presente a sí mismo, siguiendo la naturaleza de la sustancia intelectual. Esto no puede ser descubierto, sin embargo, sin conocer los objetos, es decir, las esencias de las cosas. Después de conocer la esencia de las cosas, se conoce la esencia de la misma inteligencia. Rahner no entiende esta distinción entre conocimiento habitual y conocimiento actual, y por lo tanto, según él, Santo Tomás diría que el sujeto se constituye para volver sobre sí mismo una vez que se opuso intelectualmente a los objetos del mundo material según el conocimiento actual. Esta perspectiva está equivocada no solo desde el punto de vista filosófico, hablando de la verdad de las cosas, sino también desde el punto de vista de la interpretación de los filósofos. En efecto, si uno sabe lo que dice Kant, no lo puede juntar con Santo Tomás. Y si uno sabe lo que dice Santo Tomás, no lo puede poner junto a lo que dice Kant, porque si hace esto, no ha comprendido a ninguno de los dos, ni a Santo Tomás ni a Kant. Estas operaciones, lamentablemente, permanecen a lo largo de toda la producción de Rahner. Más aún, se hacen más intensas, y esto se convierte en un discurso explícitamente heideggeriano, un discurso más aún claramente hegeliano. Y hay que dar la razón de esta inversión de recorrido. ¿Por qué se pasa de Heidegger a Hegel y no de Heidegger y no de Hegel a Heidegger, como es el orden cronológico? Podemos anticipar en cierta manera las razones. En Heidegger está implícito Hegel, aunque Heidegger cambia el vocabulario hegeliano y lo hace transformarse en propiamente heideggeriano. Sin embargo, en la base está de cualquier manera Hegel. Más aún, pocos años antes que Rahner escribiese las lecciones, que terminan en Oyentes de la Palabra, en 1937, Heidegger tenía un curso famoso sobre la fenomenología del espíritu de Hegel, en Friburgo, entre 1930 y 1931, donde se encontrará Rahner hasta 1936. Así se ve que en Heidegger en profundidad está Hegel, que aflora también en los temas típicos del primero, como por ejemplo la nada o el aparecer del ser en la nada. Lo encontraremos también en Rahner al final de su vida. Rahner al final se hace cada vez más hegeliano y se ve muy especialmente en el último libro, el curso fundamental sobre la fe, donde dice que llega a ser lo mismo que Hegel. En Oyentes de la Palabra tenemos una anticipación de un concepto fundamental, por decir así, de la teología filosófica de Rahner, que es el de la libertad. Este es otro gran tema que aparece en Rahner y en general en toda la filosofía moderna, así como en la teología moderna que se inspira en esta, el tema de la libertad que se hace absoluta. Esto, por supuesto, influye muy especialmente en el campo de la teología moral. Este tema une a Kant, a Hegel, a Heidegger y a Rahner. Ya antes de esto, Fichte tenía esta perspectiva
de la libertad como absoluto. El hombre, para los idealistas, es libertad. Esto se hace también condición metafísica del ente en cuanto ente. El ente se identifica con la libertad. Cuando en este capítulo Rahner habla del hombre como espíritu, se está refiriendo sobre todo a la libertad. El hombre es la libertad. La encíclica Veritatis Splendor se refiere en cierta manera implícitamente a Rahner y toca propiamente este punto de la libertad. El núcleo de las concepciones teológico-morales modernas está justamente en el concepto de libertad como está presentado en la encíclica de Juan Pablo II. En efecto, en ella se hace notar que el hombre sería la libertad que se autorrealiza. Ciertamente las expresiones más fuertes de este pensamiento las encontramos en Hegel. La idea absoluta de la libertad. Toda la realidad en la ciencia de la lógica, que es la obra principal de Hegel, confluye en la idea de la libertad. La idea absoluta que constituye toda la realidad es la idea de la libertad. La idea absoluta es, para Hegel, el método que abraza toda la realidad como idea libre, que se autorrealiza en la libertad en cuanto libertad. Para Hegel, esto constituye la negación. La libertad es negación. No hay libertad sin negación. Y lo negativo, dice Hegel, es el motor de la dialéctica. Todas las cosas se mueven en cuanto hay una negación fundamental que se transfiere a toda la realidad. No hay libertad sin negación, quiere decir que no hay libertad sin contraposición a toda realidad dada, desde la realidad sensible a la realidad divina. Esto es el corazón del idealismo. Esto lo encontramos a lo largo de todo el recorrido de la teoría de Rahner. Veamos todavía un pasaje típicamente kantiano en esta primera etapa del pensamiento de Rahner. Dice: el conocimiento de una cosa, en cuanto entra en este o en aquel determinado tipo, no es otra cosa que la percepción de una realidad con la cual el pensamiento y la acción están en relación bajo un concepto universal. Los datos que nos son dados en último análisis por el conocimiento sensitivo son elaborados como conceptos. Propiamente porque el cognoscente a través de los conceptos conoce algo acerca de alguna cosa, él puede relacionar su concepto universal a un singular al cual lo puede aplicar. Esto es un texto de Rahner. Esta es en efecto una aplicación de las categorías a los datos de la sensibilidad. Del proceso cognoscitivo en Rahner encontramos también una suerte de explicación kantiana de la abstracción, por el lado del influjo del empirismo. Este texto de Rahner es típicamente kantiano. El conocimiento se da por una aplicación de las categorías o de los conceptos universales a los datos de la realidad. Lamentablemente, Rahner es un autor aburrido. No puedo explicarlo de una manera divertida porque estoy citando los textos mismos de Rahner. El que quiera hacerse rahneriano puede pasarse horas leyendo estos textos. Son autores muy abstractos porque dependen del idealismo moral. Por supuesto, después hay una reacción, se trata de volver a la realidad fenomenológicamente, etcétera, pero la base es el racionalismo moral, que es algo que no puede entusiasmar a nadie, por supuesto, pero que influye en la práctica. Por eso, para entender por qué influye, hay que ir al orden espiritual, porque intelectualmente no se puede entender por qué influye, porque no tiene nada para traer.
es un influjo espiritual que después hay que analizar cómo se da. Entonces, esta es una aplicación de las categorías a los datos de la sensibilidad. Del proceso cognoscitivo en Rahner encontramos también una especie de explicación kantiana de la abstracción, por el lado del influjo del empirismo. La abstracción correspondería a una especie de extraíbilidad de la esencia de la realidad singular que nos es presentada por los sentidos, en la cual existe concretamente. Esto es frase de Rahner. Traten de entender las frases, ¿no? Son frases realmente muy abstractas, que se pueden entender solamente captando lo que querían decir los filósofos en los cuales se inspiran, y en este caso especialmente Kant. Rahner se pregunta, de nuevo cita textual, ¿cuál es la condición a priori y trascendental que permite al sujeto conocer esta ilimitación de la esencia, aunque se la capte como propia de un determinado individuo y haga posible tal proceso? ¿Qué condición hay que establecer a priori y al principio en el sujeto cognoscente para que él pueda cumplir la abstracción y tener los conocimientos singulares? Esto es frase de Rahner, que se expresa en un lenguaje típicamente idealista. Ciertamente él tiende hacia esta posición. Por lo tanto, la abstracción es un proceso que se cumple por un lado por medio del intelecto solamente y por otro por medio del material que no posee en sí mismo una forma universal. Dice todavía Rahner con términos kantianos. Todo esto está en Oyentes de la Palabra. El conocimiento toma, por lo tanto, su objeto singular en una percepción previa del ser que comprende en su absoluta vastedad todos los objetos posibles y en cada conocimiento particular trasciende siempre el objeto singular. Hasta aquí la frase de Rahner. Observamos, sin embargo, que estas formulaciones, ya tomadas por la filosofía trascendental, directamente o indirectamente, habrían podido conducir a Rahner a un desarrollo más cercano a la posición filosófica tradicional de la escolástica. Se ve, en efecto, presente la concepción del así llamado tomismo trascendental. Este tomismo trascendental proviene de Joseph Marchal, especialmente del libro titulado Le point de départ de la métaphysique, el punto de partida de la metafísica, en el cuaderno quinto. Ahí Marechal hace una especie de síntesis entre el tomismo y Kant, y esta síntesis ha sido, Marechal, que era jesuita por supuesto, ha sido asimilada profundamente por Rahner. Él hubiese podido regresar desde el tomismo trascendental a un tomismo auténtico, aunque eligió el otro camino, el de la profundización del aspecto kantiano e idealista de esta síntesis de Marechal. Así hemos notado algunos puntos importantes que sirven para comprender mejor el desarrollo ulterior del pensamiento de Rahner desde el punto de vista de los influjos filosóficos. Pasamos ahora directamente al curso fundamental sobre la fe, Grundkurs des Glaubens. Aquí está la concepción filosófica y teológica que se hace definitiva en Rahner. Hemos iniciado nuestro recorrido en cierta manera desde Heidegger y ahora nos encontramos directamente frente a Hegel. Estamos al principio del curso fundamental. Dice Rahner que se trata de una introducción al concepto de cristianismo. Fíjense la expresión, introducción al concepto del cristianismo. Por eso se presupone en un primer momento la existencia de este cristianismo nuestro personal en su normal figura eclesial
y se busca reducirlo a un concepto. Auf dem Begriff zu bringen. Es una expresión típicamente idealista, no solo idealista, sino hegeliana. Reducir el cristianismo a un concepto. Debemos subrayar esta expresión. Las resonancias hegelianas son evidentes y Rahner dice inmediatamente en la introducción que en cierta manera es programática de todo el libro esto. A quien busca al inicio solo las emociones religiosas y rechaza la fatiga de la reflexión paciente, cansadora y aburrida, no debe, por lo tanto, afrontar esta investigación y este tentativo. O sea, para Rahner, la teología consiste en reducir el cristianismo a un concepto, y esto es algo cansador, es algo que requiere paciencia y es algo aburrido. O sea, la teología es aburrida, como esta conferencia. Porque lamentablemente estoy tratando de transcribir fielmente, más aún textualmente, lo que dice Rahner, porque es el único modo de entenderlo. No se puede proceder ideológicamente sin entrar en el texto. Entonces, aquí encontramos una expresión fundamental. La fatiga del concepto es algo que dice Hegel en el principio de la fenomenología del espíritu. Es una expresión famosa. Porque ser idealista da mucho trabajo. Es en cierta manera algo antinatural. Porque la inteligencia no piensa de esa manera. Es aburrido, además. Sin embargo, el racionalismo y el idealismo producen una especie de atracción mágica, y por eso, en cierta manera, es más idealista que realista dentro de los estudiosos y de los teólogos contemporáneos también. Rahner nos dice que este libro es aburrido, y es verdad porque es una especie de ladrillo gordo, muy aburrido. Ahora, según él, esto es un mérito del libro, porque se trata de la fatiga del concepto. Quiere decir que usando los términos clásicos de Santo Tomás y de San Buenaventura, no hay aquí un conocimiento afectivo. Por lo tanto, no hay mística, porque la mística se basa sobre el conocimiento afectivo. Ahora, si no hay mística, hay un problema fundamental desde el punto de vista teológico, porque nosotros no podemos llegar a Dios por un concepto, porque Dios es infinito. Más aún, este conocimiento afectivo es visto por Rahner en un sentido negativo. Es decir, en el mismo sentido en que lo veía antes Hegel, que hablaba del éxtasis, de la mística como algo negativo. Quiere decir, usando los términos clásicos de Santo Tomás, que no hay conocimiento afectivo, y de San Buenaventura. El conocimiento por connaturalidad, respecto de los misterios divinos, que proviene de la caridad y que es fuente del conocimiento último, en el don de la sabiduría del Espíritu Santo, está absolutamente excluido por el método de esta obra. Esta perspectiva es propiamente hegeliana. En efecto, Rahner se inspira al inicio en la fenomenología del espíritu de Hegel. Estábamos en el punto de que por la multiplicación de las filosofías modernas y contemporáneas resultaba una multiplicación de la teología. Más aún, resultaba tal multiplicación por la diversidad de las ciencias humanas contemporáneas. Ahora, siendo el kantiano, la metafísica desapareció. Por eso estas filosofías, en el fondo, no se distinguen de otras ciencias humanas, como por ejemplo el psicoanálisis freudiano o la sociología marxista. Ahora hay que hacer tantas teologías cuantas filosofías y ciencias humanas hay. En efecto, después de Rahner, otros
realizaron esta idea. Por ejemplo, Dreberman hizo una teología moral freudiana. Esta teología moral invirtió los principios de la teología anterior, por eso acepta el aborto, el divorcio, la eutanasia y otras conductas similares. Ahora, esto sucedió también en otros campos. Según Rahner, tal procedimiento está bien porque corresponde a la verdadera imagen de la teología actual. Se puede entender si se considera la primera cuestión de la Suma Teológica de Santo Tomás, que la diferencia entre la filosofía y la teología está en el hecho de que la primera es ciencia única y en cambio la segunda son varias ciencias. O sea, normal, la filosofía son varias ciencias, la teología es una. Rahner dice en cambio lo contrario. La teología es verdadera, teología porque se dispersó como el mundo hoy es disperso, múltiple. Pero hay una unidad en todo esto. Y Rahner nunca lo perdió, el sentido de esta unidad. ¿Dónde está la unidad? Ahora no está en el objeto divino o en el sujeto de la teología, es decir, como decía San Tomás, está en la libertad. Esto permanece siempre, es lo que une todo. Esta primacía de la libertad se mantiene bajo el influjo combinado de todos estos autores que hemos citado. Y en esto encontramos el hilo conductor de la filosofía moderna. En Kant, todo se reduce a la libertad, la explicación del conocimiento teórico está incluido de la idea de libertad y de la libertad ejercitada en la práctica, el imperativo categórico, el orden moral, corresponde a la necesidad de que todos sean libres. Es la regla suprema. Y lo mismo después en Hegel, la idea es la idea de la libertad. Por eso la teología actual se configura en torno a la libertad. La unidad está dada en otra cosa, no en el sujeto divino Dios, sino en la libertad. Esto es lo que une todas las formas de teología, aunque tengan aspectos recíprocamente contrarios. Este tema de la libertad aparece después del otro gran tema al cual nos referimos, es decir, atrás del concepto está la experiencia, atrás del discurso racional hay una experiencia espiritual. La experiencia trascendental, dice Rahner. Ahora, es claro que si entendemos esto hegelianamente, el concepto de experiencia no se contrapone, ya lo veíamos en la fenomenología del espíritu. Retorna a su antigua cuestión, que es la de conocerse a sí mismo. Dice Rahner, este con conocimiento del sujeto cognoscente, con conocimiento subjetivo, atemático, presente en todo acto de conocimiento espiritual, necesaria e ineliminablemente, y su apertura a la infinita amplitud de toda la realidad posible, es denominada por nosotros experiencia trascendental. Este es el texto de Rahner. Por lo tanto, las cosas no son tan simples como parecen al principio del texto, o sea, no es solamente un concepto aburrido, hay más, es un concepto experimental, o un concepto que tiene detrás una experiencia. Hay que entrar en una experiencia determinada para arribar al concepto, y es justamente el camino que propuso Hegel en la fenomenología del espíritu, en cuanto cumple una profundísima transformación espiritual. Esta fenomenología es en ciertas circunstancias subjetivas más poderosa que un retiro espiritual. O sea, a muchos les hace más efecto leer la fenomenología del espíritu, o tal vez Rahner, que un retiro espiritual. Porque detrás hay un espíritu. En efecto, hay tomistas que se volvieron hegelianos. Incluso en la Argentina hay tomistas que se volvieron hegelianos. El espíritu que estaba dentro de la fenomenología y de otros libros de Hegel venció
el conocimiento no del todo profundo que estos teólogos tenían de la filosofía tradicional. Ahora, esto puede pasar con muchos otros autores también, pasa también normalmente. Por ejemplo, los estudiantes católicos que van a las facultades de psicología y estudian a Freud, Lacan, etc., normalmente se transforman en freudianos, lacanianos y dejan de lado la visión católica que tenían antes. Ahora, esto sucede más profundamente en la teología, porque detrás hay visiones más profundas todavía que las que hay en Freud, porque es más profundo que Freud, y lo mismo otro tipo de autores, Ricoeur, Gadamer, etc. Dice Rahn en el curso fundamental sobre la fe: esa es una experiencia porque este conocimiento de naturaleza atemática, pero inevitable, es momento y condición de la posibilidad de cualquier experiencia concreta en un sujeto cualquiera. Decimos que ella es una experiencia trascendental porque forma parte de las estructuras necesarias e ineliminables del sujeto cognoscente, y porque consiste precisamente en la superación de un determinado grupo de posibles objetos, en la superación de categorías. Hasta aquí, aparece enseguida entonces el tema de la libertad. Dice todavía Rahn: tal experiencia trascendental no está limitada al puro conocimiento, sino que se extiende también a la voluntad y a la libertad. También estas poseen el mismo carácter trascendental. Ciertamente, bajo el influjo heideggeriano-hegeliano, prevalecerá la libertad sobre el conocimiento. Porque, como dice Heidegger en Holzwege, en ese libro Sendas Perdidas, que interpreta autores de la modernidad, detrás del cogito cartesiano está el volo, un querer, o la libertad. Y esto es característico de toda la modernidad. Esto es permanente en todo idealismo en el cual se inspira Rahn. Naturalmente desaparece la distinción entre filosofía y teología. Ya lo dijo al principio del libro, del curso. Se trata siempre de entrar en esta experiencia trascendental, que es una especie de duda que corroe todo en el campo del pensamiento. Esta es la experiencia que tuvo Descartes delante de la chimenea, cuando se le ocurrió que un genio maligno lo podía engañar. Ahora, esta experiencia de la duda metódica o de la duda fundamental atraviesa toda la filosofía moral. Y eso hace cambiar todo interiormente. Está en el psicoanálisis también, los que se psicoanalizan entran en esta duda. Hay algunas filosofías que combinan el influjo idealista con el influjo del psicoanálisis, por ejemplo la de Paul Ricoeur, que cito muy especialmente porque está muy de moda actualmente. Se trata siempre de entrar en esta experiencia trascendental, que es una especie de duda que corroe todo campo del pensamiento, por lo cual uno es verdaderamente científico cuando entra en esta incertidumbre, que es una paradoja, ¿no? Aristóteles dice que la ciencia es el conocimiento cierto por las causas. Ahora, en este tipo de pensamiento, para entrar en la ciencia hay que pasar por la incertidumbre, por el poner en duda todo. Uno es verdaderamente científico cuando entra en esta incertidumbre, cuando no quiere dar respuestas sino hacer preguntas. Es lo que dicen muchos hoy. La teología tiene que poner preguntas pero no dar respuestas. Esto es un tema de toda la modernidad, pero está formulado muy explícitamente por Heidegger. La filosofía es capacidad de hacerse preguntas pero no de dar respuestas. Cuantas más preguntas, tanto más alguien se considera profundo. En esto Rahner asimiló profundamente a Heidegger y de algún modo también a Hegel, porque este es el núcleo de la fenomenología del espíritu.
Consiguientemente, nuestro estudioso, Rahner, dice, todavía en el curso, nos encontramos en esta primera sección del libro frente a un característico mezclarse de filosofía y teología. Las premisas sobre las cuales debemos reflexionar se refieren al ser del hombre. Ellas, por lo tanto, se refieren a algo que es accesible a esta reflexión teorética y a esta autointerpretación de la existencia humana que nosotros llamamos filosofía. Y justamente tales premisas son al mismo tiempo el contenido de una teología conforme a la revelación. No hay más distinción entre filosofía y teología. Por lo tanto, hacer filosofía es al mismo tiempo hacer teología. Aquí, sin duda, aparece la confrontación directa con la filosofía de la religión de Hegel. En efecto, este libro es un libro de filosofía de la religión y al mismo tiempo de teología y de filosofía general, el libro de Hegel. Dice ahora Rahner, en el estilo de estas lecciones hegelianas, texto de Rahner. Cuando, por lo tanto, hablamos de una similar antropología como presupuesto para la escucha y la comprensión del auténtico mensaje del cristianismo, no debemos preocuparnos por distinguir metodológicamente de la manera más pura posible entre filosofía y teología. También la más originaria filosofía de la existencia humana, la que se funda sobre sí misma, es la más trascendental y es siempre elaborada solamente en el seno de una experiencia histórica. Por lo tanto, esta experiencia histórica incluye el cristianismo y quiere decir que uno hace filosofía como Hegel. Uno que hace filosofía como Hegel, en realidad hace también teología. Esto es el centro ya del pensamiento definitivo de Rahner. O sea, la vida mundana en profundidad es vida teológica. Y por eso uno que es ateo puede ser cristiano. Un cristiano no. Y más aún puede salvarse siendo ateo. Las filosofías modernas, cuando son profundas, son ya teología. La de Hegel, la de Kant, la del psicoanálisis, etcétera, etcétera. Este es el corazón del problema de la teología moderna. O sea que un psicoanalista freudiano consecuente puede ser más teólogo que un teólogo católico que es superficial, por ejemplo, porque sigue a Santo Tomás, que es un autor medieval, que no corresponde a la experiencia de nuestra vida. Entonces, esta experiencia histórica incluye el cristianismo y quiere decir que uno hace filosofía como Hegel y entonces hace también teología, porque si se hace una filosofía de la historia, que en el fondo es lo único que se puede hacer, se está haciendo también una filosofía del cristianismo. Y hacer una filosofía del cristianismo es hacer teología. Ciertamente, aquí Rahner no capta el sentido espiritual ni de la gracia ni de la naturaleza, porque la naturaleza no se identifica con la historia. Y la historia no coincide con los acontecimientos externos, con los hechos en cuanto accesibles a los sentidos. Pasemos ahora brevemente al tercer punto, a la aplicación que hace Rahner en teología de estos presupuestos filosóficos. Toda la teología, en cierta manera, está concentrada en el tema de la gracia. La gracia es el núcleo de todos los tratados teológicos, porque conocemos la Trinidad y tenemos la gracia. Experimentamos la vida trinitaria y la conocemos no solo por los textos que están en la Escritura y en la tradición, sino porque tenemos la experiencia espiritual. Y lo mismo conocemos a Cristo porque tenemos la gracia, de otro modo no lo podemos reconocer como Dios. Y por supuesto estudiamos el perfeccionamiento espiritual humano desde el punto de vista de la gracia. Por eso el tratado de la gracia es capital para toda la teología. Si no se capta adecuadamente cómo la gracia es distinta de la naturaleza y cómo la perfecciona, cae toda la teología entera. La gracia es la participación de la vida divina y mediante esta participación podemos conocer a Cristo
y mediante Cristo como persona divina conocemos al Padre y al Espíritu Santo. El hecho de que Rahner implícitamente vuelva desde Santo Tomás a Pedro Lombardo es sintomático. Para Rahner, como para el protestantismo, en cierta manera, y para Pedro Lombardo, la gracia no es una realidad nueva, sino más bien una mirada divina. Esto tiene un sentido determinado que no es simplemente volver a una posición de los padres. Los padres todavía no distinguían con instrumentos filosóficos. Quiere decir concebir la gracia como la concibió Hegel, porque Hegel también habla de la gracia. La vida espiritual, la vida del espíritu, que después es el espíritu absoluto, para Hegel es la vida de la gracia. Para él, ella es la vida espiritual de la humanidad. Lo dice expresamente, por ejemplo, en la filosofía de la religión. Es importante el hecho de que sea cualquier espiritualidad. Un poco como hoy la gente concibe la espiritualidad. Ser espiritual quiere decir ser budista, ser de cualquier religión, tener un pensamiento trascendental, ocuparse de la unidad. Espiritualidad hoy quiere decir no ser materialista. Y no ser materialista es ya ser religioso. Mucha gente piensa esto. O tener la gracia o ser cristiano. Encontramos en estos ensayos de Rahner, que son ya de la madurez, el problema del cristiano anónimo. Rahner tiene muchos estudios teológicos y en eso trata del problema de los cristianos anónimos. El punto que quiero subrayar es el de la identificación entre la fe y una especie de conocimiento intelectual experimental, que sería una especie de ser o de estar en el mundo con conciencia. En el fondo, aquel que tiene fe es aquel que está instalado verdaderamente en este mundo, así como hoy se está desarrollando, especialmente en el ámbito de la cultura, como hoy se la concibe con sus presupuestos filosóficos. Esta es la base de la concepción más difundida actualmente de la teología, que se inspira en este punto directamente sobre Rahner. O sea, ser cristiano quiere decir estar en el mundo. Y ser teólogo quiere decir interpretar el estar en el mundo. Por lo tanto, el compromiso con el mundo, etc., y la comprensión del mundo, y el mundo se identifica con la cultura. No con la cultura como reflejo de lo que el hombre conoce de la esencia de las cosas, sino con la cultura como reflejo de la evolución constante del mundo, así como es. Esto lo lleva a Rahner, en cierto modo, a identificar a un pagano con un cristiano anónimo. Él habla del pagano. Sin embargo, aquí hay que hacer un análisis más agudo. Hay que tener presente que cuando Rahner habla del pagano, no está pensando fundamentalmente a los que todavía, por ejemplo, en África o en Asia o en otros continentes no han sido alcanzados por el mensaje cristiano. No habla de los millones de asiáticos que tal vez oyeron hablar de Jesús, pero solamente como una palabra de la cual no saben bien el contenido. Rahner piensa, en cambio, en los ateos occidentales. Rahner era un alemán, estaba en Alemania, trabajó en Austria, piensa en los ateos alemanes y los ateos austríacos, que en esa época eran todavía mucho menos que los que hay ahora. Recordemos que eran países muy religiosos. En Alemania todavía probablemente va más gente a misa que la libertad. No tienen sus ideas, pero todavía hay práctica religiosa. En esa época había mucho más. Entonces, se está pensando en los ateos occidentales. Eso es lo que hay que distinguir bien. Piensa en personas que tal vez han sido bautizadas, pero que perdieron la fe, como hay tantas ahora y cada vez más.
Hay que estar muy atentos sobre este dato para interpretar rectamente y realísticamente el pensamiento de Rahner. No se trata, por lo tanto, simplemente de una persona que sin culpa no conoce el Evangelio, dice Rahner en un ensayo sobre el problema de los cristianos anónimos. Según nuestra terminología, el cristiano anónimo es el pagano, después del inicio de la misión cristiana, el cual vive en el estado de gracia de Cristo, en fe, esperanza y caridad, pero no sabe nada explícitamente de la relación de su existencia sobrenatural justificada con Cristo Jesús. O sea, para él puede haber un pagano que tenga fe, esperanza y caridad y no sepa nada de Cristo, y así sea cristiano. Por lo tanto, este pagano, que eventualmente puede ser también ateo, si uno analiza la preocupación central de los textos de Rahner, no son los asiáticos o los africanos que lo conocieron a Cristo, son los europeos ateos. Este ateo puede estar justificado. Justificado es un término teológico bien claro, o sea, puede tener la gracia santificante, que lleva a la vida eterna. ¿Por qué? Porque, dice Rahner, está bien insertado en la historia, asume el pensamiento contemporáneo como una experiencia, es decir, como una aceptación de sí mismo. Esta aceptación de sí mismo, que es seguir la conciencia, es ser autorredimido. Él usa esta expresión que es muy clara, la autorredención. Esto no es otra cosa que la reconciliación hegeliana. Para Hegel el espíritu se reconcilia consigo mismo cuando se reconoce como lo que es, asumiendo la dialéctica. El espíritu se reconcilia con sí mismo cuando deja de parte todas las mediaciones en cuanto son fijas, es decir, las ideas fijas, las sensaciones fijas, los contextos históricos fijos, etc. Es una experiencia espiritual que se vuelve como una especie de proceso que no se interrumpe nunca, es siempre más analítico y en el fondo se divide siempre más. Todo esto naturalmente genera angustia, porque si uno se transforma de modo tal que se hacen cada vez más preguntas, y se pregunta sobre las preguntas al infinito, le viene angustia, porque no tiene ninguna certeza, y esto es antinatural para la razón. En efecto, encontraremos enseguida en los ensayos espirituales en los cuales Rahner dice que en cierta manera estamos desesperanzados, estamos en la oscuridad, podemos salir de la situación en la cual estamos después de esta angustia. Pero esto para él es un bien, esto quiere decir ser profundos. Respecto de esta aplicación de los principios filosóficos, hay que subrayar un punto que de hecho es muy importante, aun si no se ve inmediatamente la conexión con los principios filosóficos, es decir, la interpretación que Rahner da del Concilio Vaticano II. Según Rahner, el concilio admitiría o diría que los ateos se salvan. ¿Cómo le atribuye esta idea al concilio? Interpreta la Lumen Gentium, en el número 16, la Lumen Gentium dice que todos se pueden salvar. Ahora, ¿qué intenta decir la Lumen Gentium? Según el sentido obvio del texto, quiere decir que todos están en potencia para salvarse, pero no que todos se salven. Que se pueden salvar no quiere decir que todos se salvan, quiere decir que están en potencia. Se salvan los que reciben la gracia y la mantienen, etc. hasta el final. Y la gracia depende de Dios siempre radicalmente y no de los hombres. Pero según Rahner, el Concilio Vaticano II diría que los ateos se salvan salvo que hagan un acto especial contra su conciencia. O sea, cualquiera que sigue su conciencia, según Rahner, se salva. Y esto se lo atribuye al Concilio Vaticano II.
Ahora, el Concilio Vaticano II no dice exactamente eso, dice que aquellos que el Evangelio de Cristo y su Iglesia lo ignoran sin culpa y que buscan a Dios con sincero corazón y que se esfuerzan por cumplir su voluntad, conocida por el dictamen de la conciencia, y de cumplirla con obras, bajo el influjo de la gracia, pueden conseguir la salvación eterna. El texto, como se ve, dice otra cosa. O sea, hay que tener la gracia. La gracia puede actuar, si en un ateo puede actuar la gracia, a las gracias actuales pueden actuar, para llevarlo a una aceptación plena de la gracia, que es la gracia santificante, que incluye la fe y la esperanza y la caridad, inmortable. Y sí, puede haber una persona que siga su conciencia y que sea atea, pero la sigue en manera parcial. Y si la sigue constantemente, esto es bajo el influjo de las gracias actuales, que después llevan a la gracia santificante, con la cual establemente puede seguir su conciencia definitivamente. Y solo así se puede salvar. Ahora, puede salvarse en acto, puede pasar al acto de la salvación. Ahora, esto implica que tiene fe. Y la fe siempre fe en Cristo y fe en la Trinidad. Rahner no hace todos estos análisis. Para él, un ateo que sigue su conciencia ya se puede salvar así como está, por seguir su conciencia. Ahora, aquí hay dos problemas. Primero, que el seguir la conciencia no es la causa de la salvación, sino la gracia, por la cual es posible seguir la conciencia. Y segundo, no es posible seguir la conciencia sin la gracia, totalmente y establemente. Es posible seguir la conciencia en algunos aspectos particulares, pero no totalmente, en el conjunto de la vida. Aldo Mando explica en la prima segunda, en la cuestión 109, cuando habla de la gracia, no es posible realizar todos los actos de la ley natural sin la gracia. Por supuesto, no quiere decir que todos conocen la ley natural de la misma manera, porque uno todavía no recibió el Evangelio, la conoce más imperfectamente, etc. Pero siempre necesita la gracia, y para salvarse tiene que tener fe. Y tiene que tener esperanza y tiene que tener caridad. Para Rahner esto no es así. El punto teológico aquí es que la causa de la salvación viene a ser el seguimiento de la conciencia, cualquiera sea esta conciencia. En el fondo, esto significa estar presente en el mundo, ser coherente con el mundo, comprometerse con la humanidad, etc. Y más aún, todo esto conduce, y lo vemos ahora mucho más claramente que la época de Rahner, a la afirmación de que las personas que son más auténticamente insertadas en la situación de la cultura contemporánea, así como es, en el fondo son más religiosas que los religiosos. Son superiores moralmente. Bueno, no hace falta para que esta concepción venga de Rahner para que la sociedad contemporánea la tenga asimilada, como viene de todo el influjo de la filosofía moderna, de toda la cultura moderna. Todos piensan así ahora. Si uno lee los diarios, especialmente en estos días, van a ver que esta es la concepción correcta. Pero el problema es que Rahner lo introduce dentro de la Iglesia y de la enseñanza de la teología. Entonces, aquí hay presupuesto diversos errores. En primer lugar, la identificación de la gracia con la libertad. Rahner supone que la gracia es el ejercicio de la libertad. Dice, por ejemplo, Rahner en el curso fundamental sobre la fe: donde quiera que el hombre en su trascendencia se experimenta como aquel que pone preguntas, como aquel que se vuelve inquieto por este surgir del ser, como aquel que está insertado en una realidad inefable, él no puede concebirse como sujeto en el sentido del sujeto absoluto, sino solo en el sentido del concebido por el ser.
en el fondo, en el sentido de la gracia. Aquí el término gracia indica sea la libertad experimentada a través de la finitud y la contingencia del fundamento del ser que pone el hombre, sea aquello que llamamos gracia en una aceptación, en una acepción más propiamente teológica. En este texto, Rahner dice explícitamente que gracia es libertad, además de lo que teológicamente se entiende por gracia. En la práctica prevalece el primer sentido, gracia como libertad. Por eso el que está bien insertado en el mundo es el que tiene la gracia. Y eso se refleja en la praxis de la Iglesia contemporánea. Por eso ahora los cristianos se preocupan más por estar en el mundo y por demostrar que están en el mundo, en la política, etcétera, que por los temas explícitamente religiosos. Porque está presupuesta esta concepción según la cual ejercitar la vida en el mundo es ser auténticamente religioso, y lo otro es ser abstracto, estar fuera del mundo. Esta libertad es el centro de la autorredención. Esto lleva a Rahner a consecuencias muy graves. En un ensayo afirma, por ejemplo, en este ensayo sobre los cristianos anónimos, observaciones sobre los cristianos anónimos, esta gracia siempre incita en la naturaleza y en la historia del hombre, como su dinámica y su finalización, está conocida en el modo de este conocimiento, que no ya en el punto de partida es necesariamente conocimiento objetivado, en este conocimiento que se tiene en el caso de los objetos formales a priori. O sea, la gracia ya está en la naturaleza y en la historia del hombre, y la conocemos conociendo a priori. O sea, cualquiera que tiene categorías a priori, digamos con Kant, está conociendo la gracia, aunque no conozca a Cristo, no conozca la Trinidad. En tal modo, la gracia se identifica en cierta manera con la naturaleza. Y llegamos a la consecuencia. Cuando el hombre acepta libremente a sí mismo con este conocimiento a priori, que es ya revelación, tenemos lo que se puede llamar fe, dice Rahner en el mismo ensayo. Tal conocimiento a priori del hombre, llamado revelación, está siempre acogido en la fe. Donde quiera un individuo acepta libremente a sí mismo en una fidelidad incondicional a la propia conciencia moral. Donde quiera se acepta así como es. Y por lo tanto también con sus implicaciones, no todavía transparentes, de la dinámica de su movimiento espiritual. Bueno, esto quiere decir mucho. Es la transcripción moral del aspecto teológico, filosófico de la explicación de la gracia. O sea, el hombre está en gracia cuando se acepta a sí mismo, incluso cuando, en una teología arcaica, digamos, está en pecado mortal. O sea, tiene oscuridades. Repito lo que dice. Donde quiera un individuo se acepta libremente a sí mismo en una fidelidad incondicional a la propia conciencia moral, donde quiera se acepta así como es, y entonces también con las implicaciones todavía no transparentes de la dinámica de su movimiento espiritual. Eso es tener fe, es aceptarse libremente a sí mismo, y es también tener la gracia. Esta es la base de las nuevas concepciones morales, que pasan a través de Rahner, o sea, se fundamentan en Rahner, pero en realidad pasan a través de Rahner a la filosofía moderna, porque la base de estas concepciones está ya formulada en Hegel, por ejemplo, y en Kant. Después esto
termina naturalmente combinándose con el psicoanálisis freudiano, porque el centro práctico de estas problemáticas oscuras son los problemas sexuales. Entonces, inmediatamente hay una conexión natural con el psicoanálisis, que por otra parte, por otros caminos, viene de las mismas raíces filosóficas, especialmente de Kant, a través de Nietzsche. Y por eso se hacen teologías morales freudianas explícitamente, como la de Dreberman, que cité antes, y otras menos explícitamente. Y por eso en las facultades de teología contemporánea se tiende a reemplazar la filosofía por las explicaciones psicológicas, por el psicoanálisis especial. Porque el camino filosófico para justificar la inmoralidad está cerrado por la encíclica Veritatis Splendor, y como no pueden ir explícitamente contra el magisterio, la reinterpretan a través de la psicología. Y eso pasa en varias partes del mundo y acá también. Por eso hay una alianza estratégica en algunos lugares entre la facultad de teología y la de psicología. Entonces, cuando el hombre se acepta a sí mismo con este conocimiento a priori, que ya revelación, tenemos lo que se puede llamar fe. Cualquier hombre, cuando se acepta a sí mismo con sus pecados y por lo tanto con sus males, entonces está autorredimido y tiene fe. Cuanto más se conoce y por lo tanto se acepta a sí mismo, tanto más tiene fe. Esto significa que tiene más fe uno que se psicoanalizó con método freudiano durante muchos años, durante 10 años, porque el psicoanálisis dura mucho. Tiene más fe que un religioso que reza, por ejemplo. En efecto, es muy significativo que hacia el final de la producción de Rahner aparecen menciones, no del todo desarrolladas, de una relación de la teología con el psicoanálisis y con Freud. Por ejemplo, ya hay un curso fundamental sobre la fe. En concreto, experimentalmente, según esta nueva experiencia que al alcanzar, Rahner termina en Freud, el cual quiere que nos aceptemos a nosotros mismos con todos los límites que conocemos a través del psicoanálisis. Según Rahner, todo esto hay que atribuirlo al Concilio Vaticano II. En verdad, se trata de una operación con muchas consecuencias, porque tantos cristianos creyeron que el concilio decía que los ateos se salvan permaneciendo ateos. Si uno hace una encuesta, en la mayor parte de los ambientes cristianos más o menos cultos, todos responderán que el Concilio Vaticano II cambió la concepción tradicional y dice que los ateos se salvan. Dice Rahner, la teoría del cristianismo anónimo, sin ser ligada a tal terminología, dice que fuera del cristianismo, aún entre los ateos, existen hombres que están justificados por la gracia de Cristo y poseen el Espíritu Santo. O sea, un ateo puede tener la gracia, en el sentido pleno del término, y la presencia del Espíritu Santo. Esto es muy grave porque contiene una transformación radical de toda la teología. Atendamos a la palabra justificados, porque aquí el centro es este, la justificación, justificados, tradicionalmente, el Concilio de Trento, etc., quiere decir que se tiene la gracia santificada. Uno podría decir que un ateo está movido por gracias actuales, que lo van acercando a la salvación, y eso es lo que dice el Concilio. Pero Rahner dice otra cosa, que estos ateos están justificados. Esto Rahner lo atribuye al Concilio Vaticano II y lo contrapone a los otros concilios y a la tradición. Y esta es la concepción que permaneció después.
Actualmente está en vigencia esta contraposición dialéctica entre el Vaticano II y los otros concilios. En gran parte de la teología, por lo menos del ambiente general contemporáneo, que va más allá de la teología. Porque en la vida práctica y en las formulaciones verbales se dicen cosas que normalmente no están escritas y que son mucho más acentuadas. No están escritas porque tienen miedo a la congregación de la doctrina de la fe. Entonces, Rahner lo atribuye al Concilio Vaticano II y lo contrapone a los otros concilios y a la tradición. Aquel que tiene en profundidad esta experiencia espiritual se da cuenta de que la Iglesia es dialéctica, que todo va en el sentido de esta dispersión, de esta duda, de esta experiencia nueva. Por eso muchos que estudian teología moderna hoy se arruinan. Y filosofía también, psicoanálisis, pero sobre todo teología. Porque detrás de la teología contemporánea está, detrás de la abstracción, porque es muy abstracta esta teología contemporánea, está esta experiencia. Toda esta lógica incluye especialmente el Concilio Vaticano II. Hoy, después de 40 años del concilio, se ven los efectos devastantes de esta teoría rahneriana, porque todo esto se llevó a la práctica, no es algo que está en los libros. Se llevó a la práctica, está vivido por todos lados. Podemos ahora pasar a una consecuencia que se encuentra en un ensayo sobre la concepción cristiana de la redención. Aquí encontramos un efecto moral muy grave y directo. Rahner sostiene que la teoría clásica de la gracia, en el fondo, viene a decir que tiene que haber un limbo, porque si para que haya gracia tiene que haber un acto libre de aceptación de la gracia, entonces la persona tiene que ser adulta y puede aceptar la gracia o rechazarla. Si rechaza la gracia no se salva, si acepta la gracia se salva. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Como no tienen uso de la libertad, tiene que venirles la gracia de una manera. Y esto es por el sacramento. Entonces, si reciben el sacramento se salvan, y si no reciben el sacramento no se salvan. Pero como no tienen actos personales de libertad, no pueden ir al infierno. Por lo tanto, van al limbo. Pero, dice Rahner, no siendo posible que exista el limbo, y habiendo afirmado el Concilio V del Laterano que el alma es inmortal, entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos la respuesta de Rahner. Dice en este ensayo: para mí, en tal cuestión, no estamos en condiciones de decir nada. La revelación real calla respecto de esto. La reflexión teológica termina inevitablemente siempre en caminos cerrados. En línea de principio, pero sobre todo aquí, no tenemos necesidad de rompernos la cabeza sobre casos similares marginales. Tanto más que, según mi parecer, puede que permanecer como una cuestión abierta si la proposición de fe del Concilio Laterano V acerca de la inmortalidad del alma abraza necesariamente también, como tradicionalmente se piensa, a las personas espirituales que no pasaron nunca a través de una historia de libertad. ¿Qué quiere decir? Que si no es posible que haya limbo, porque eso le parece una barbaridad a Rahner, como para tantos ahora, entonces ¿qué pasa? Que hay que poner en duda que lo que dice el Concilio Vaticano, el Concilio del Laterano V, es decir, que las almas son inmortales, valga también para los niños que todavía no nacieron. Podrían tener, o que ya nacieron, podrían tener una condición que no implique un alma inmortal. Porque si tienen alma inmortal hay que terminar la doctrina del limbo. Pero la doctrina del limbo es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable la doctrina del limbo? Porque implica otra concepción de la gracia que no es la que tiene Rahner. Ese es el punto fundamental. Todo el problema se centra en la cuestión de la gracia.
si se concibe la gracia en el modo tradicional hay que terminar la doctrina del limbo. Pero la doctrina del limbo es inaceptable. Es inaceptable ¿por qué? Porque la gracia es la libertad y estos niños no tienen libertad, evidentemente. Entonces, si uno dice que no tienen libertad, ¿qué hay que decir fundamentalmente? Para que no tienen alma. ¿Por qué? Porque el espíritu es libertad. El hombre como espíritu, como decía ya al principio en el libro de Oyentes de la Palabra. En el fondo, profundizar teológicamente el tema de la gracia, ¿a qué lleva? Que tengamos que dudar que los niños tengan un alma espiritual. Dado que según Rahner, si concebimos la gracia como siempre la aceptó la Iglesia, se desemboca en la teoría del limbo, y esta no se puede aceptar, entonces ¿qué hay que hacer? Hay que poner en duda que estos niños tengan alma inmortal. ¿Por qué? Porque se supone que la gracia es la libertad. Y estos niños no tuvieron el uso de la libertad. Y si no tuvieron el uso de la libertad, entonces no tienen la gracia. Pero no se puede decir, porque en el fondo todos tenemos este existencial sobrenatural, como llama Rahner a la gracia, que no es genérico y que por lo tanto abraza a todo hombre. Es una cuestión histórica. El único modo de resolver el problema es eliminar el alma inmortal de los niños. Esto lo dice Rahner cuando ya es un teólogo maduro, lo escribe en 1981. En 1983 todo se hace más oscuro. Rahner pronuncia en Tubinga una conferencia con un título sugestivo. Se llama Sobre la paciencia intelectual consigo mismo. Parecería que no nos soportamos a nosotros mismos. Y en un cierto momento tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. Aquí aparecen puntos muy interesantes desde el punto de vista espiritual. Como ya había dicho en 1976, en el curso fundamental sobre la fe, la fatiga teológica es aburrida. Pero ahora parece que la fatiga teológica se ha parecido a la angustia. Porque claro, uno no puede vivir en este esfuerzo racional impresionante toda la vida porque esto es angustioso. Esta angustia la había descubierto Heidegger antes que Rahner. Solo que en el momento en el cual Rahner comenzaba a escribir, no se había dado cuenta de lo que significaba esta angustia, porque todavía no la tenía probablemente. Esta concepción del ser y del ente no está separada de la angustia, porque es en la angustia en la cual aparece el ser, como dice Heidegger. Esto lo había entendido Heidegger bien. Parece que Rahner saca las consecuencias, sobre todo al final de su vida. Aquí aparece el fondo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Ser paciente quiere decir reconocer y aceptar que no sabemos todo y que cualquier proposición puede ser contraria a otra. Dice Rahner, cualquier proposición puede ser contraria a otra. Esta experiencia es la de toda la filosofía moderna, sobre todo la que expresa Hegel y después Heidegger. Admitir esto nos lleva a una experiencia ulterior. Lo encontramos en Heidegger, pero en modo más radical en Hegel, en la fenomenología. Los iluministas son superficiales, dice Hegel. ¿Por qué son iluministas? La gente normal cree que tener un intelecto con el cual entienda cosas determinadas es normal, justamente. Pero después de hacer una cierta experiencia, va más allá del principio de no contradicción y se vuelve hegeliana, o se vuelve sabia, encuentra el saber absoluto. Esta gente ya no es más iluminista, ha hecho una experiencia, dice él. ¿Qué experiencia? En las lecciones de la estética, Hegel llama esta experiencia noche del espíritu, Nacht des Geistes.
sabemos que de la noche del espíritu habló en modo muy elevado San Juan de la Cruz. En este ensayo aparece en cambio la noche oscura de Rahner. O sea, Rahner usa el símbolo de la noche oscura, que evidentemente viene de la tradición católica, pero expresa algo que corresponde en su sentido experimental a lo que en realidad dice Hegel, que también usa la misma palabra. Después de todo este desarrollo trascendental, de todo este reducir el concepto del cristianismo a concepto, se va a terminar en una especie de noche oscura. Dice Rahner, ¿qué hace el teólogo, el hombre de hoy? Y aquí viene la palabra de Rahner. El hombre de hoy no sabe solo cómo afirmar, prolongar en cualquier modo su vida biológica. No cultiva solamente su recuerdo del pasado en el mito, en las sagas y tal vez en un poco de historia. No hace solo con fatiga y tal vez con fracasos un poco de metafísico. No practica simplemente la religión, ni balbucea solamente muchas lenguas de lo divino. Hoy él cultiva las ciencias, estudia sistemáticamente la naturaleza. En la psicología y en el psicoanálisis pone al desnudo los propios aspectos interiores. Últimamente adquirió sectores del todo nuevo en el campo del saber, como por ejemplo en las ciencias sociales. Esto dice Rahner. Después continúa. Hemos visto que para Rahner, como el impulso fundamental, todo esto debe entrar en la teología. Pero aquí va más allá y dice que esto produce una experiencia espiritual. ¿Qué pasa con el hombre que asimila todas las ciencias contemporáneas? Sobre todo el hombre profundo, que debería ser el teólogo, que se pone en contacto con todas estas filosofías y estas ciencias humanas. Ciertamente se trata del concepto hegeliano que abarca toda la realidad. En cambio, dice también él, lo bello, lo sagrado, lo eterno, la religión, el amor, se vuelven ahora el cebo, la carnada, más idónea para suscitar el deseo de morder el anzuelo. No es solamente no es el concepto, sino el éxtasis, no la fría y progresiva necesidad de la cosa, sino el ardiente entusiasmo, el que debe constituir la actitud en grado de sostener y difundir la riqueza de la sustancia. Ahí Hegel está criticando la teología protestante sentimentalista, que se basa sobre el afecto que después se proyecta sobre todas las realidades sagradas. Esto es como la carnada que hace morder el anzuelo. Aquí está criticando a la teología protestante del tiempo, pero también a la teología católica en su aspecto místico, porque los protestantes tienen esta concepción equivocada de la sensibilidad, pero no se refiere solo a la concepción equivocada de la sensibilidad y de la afectividad, sino también a la auténtica, porque rechaza toda afectividad. Porque, según Hegel, por esta imaginación espiritual se produce todo un mundo de dogmas, de santos, etc., a los cuales aluden a la fenomenología del espíritu, y por tanto no se trata solamente de eso. Para Hegel, claramente, la verdad está en el concepto. Y Rahner nos dice que debemos hacer una teología que reduzca el cristianismo a concepto, como dice Hegel, al cual cita explícitamente. Pero, al lado de esto, permanece todavía el recuerdo de Heidegger que él le transmitió. En su escrito Ser y Tiempo, Heidegger subraya mucho el subtítulo que Hegel pone a la fenomenología del espíritu. El subtítulo es La ciencia de la experiencia de la conciencia. Aquí llegamos a un punto capital. Detrás del racionalismo, a pesar de que
se quiere alejar de toda mística porque se aleja del conocimiento afectivo y de la afectividad. Hay, sin embargo, una experiencia, que es una experiencia espiritual. Repito el subtítulo de la Fenomenología del Espíritu, en la primera edición: la ciencia de la experiencia de la conciencia. Por lo tanto, sí, se trata de reducir todo a un concepto, pero esto se hace por una experiencia. ¿Qué experiencia? No es la experiencia afectiva de la cual hablamos, la experiencia que está supuesta en la auténtica mística, es otra cosa. En efecto, la fenomenología del espíritu es una experiencia y en cierta manera una ciencia experimental, pero no en sentido físico, químico, que Hegel no estimaba mucho, sino en el sentido de una transformación espiritual. La fenomenología del espíritu es un método psicológico para entrar en una duda universal, cancelar todos los conocimientos anteriores y acceder a un modo nuevo de pensar que se basa sobre la contradicción. Esto después lo retoma Heidegger y lo propone en un modo más práctico. Rahner, recordamos, partió de Heidegger, pero a través de Heidegger se acercó a Hegel y asimiló al final lo que decía Hegel. Dice Rahner al principio del curso fundamental sobre la ley. Este texto es muy importante. Esta introducción es necesariamente un experimento. Ein Experiment, dice en alemán. No se sabe al principio si el experimento, o por lo menos si en alguna medida el experimento alcanzará a tener éxito, porque solamente esto depende del lector de estas páginas. Para quien es y quiere ser cristiano, un tema tal no se refiere a cuestiones singulares, teológicas, elegidas libremente, sino que toca la totalidad de su existencia. Y en efecto, el que lee a Rahner mucho tiempo y seriamente se transforma, como se transforma el que lee la fenomenología del espíritu. Ahora, ¿por qué se transforma? Porque detrás de todo este racionalismo, que al principio es aburrido, como dijo él, se produce un efecto espiritual, un efecto experimental. No solamente quien lee a Rahner, por ejemplo, hace un experimento, sino que en cierta manera entra en una experiencia. El éxito que tuvo Rahner indica propiamente esto, que sus lectores se transformaron. De otra manera, después de haberlo leído, habrían dicho que este libro es aburrido. O sea, aquí hay algo raro. ¿Por qué uno lee un libro aburrido que tiene 600 páginas y Rahner dice que es aburrido al principio? Porque esta medida del concepto es idealismo. Y sin embargo, sale transformado. Esto pasa con Heidegger, esto pasa con Hegel, esto pasa con Rahner y pasa con Freud, voy a hablar de Freud a la tarde, pasa con Ricoeur, pasa con otros autores. Husserl. Ahora, ¿qué pasa? Eso es lo difícil de saber. Ahora, ¿por qué tantos lectores quieren entrar en estas obras tan aburridas según la admisión del mismo Rahner? Y después ser transformados por la lectura de estas obras. Ahora, la única respuesta es que detrás hay un espíritu, como dice Hegel. Recordemos el título, la fenomenología del espíritu. Y Rahner mismo había escrito un primer libro que se llamaba El espíritu en el mundo, Geist in der Welt. Es este espíritu el que produce la experiencia. En la práctica, ¿qué significa esto?
lo que significaba ya en Hegel, es decir, que la metafísica, la vieja metafísica, no sirve más, es una disciplina elemental. En Kant ya había una variación de esta metafísica, pero en Hegel hay una variación muy importante, mucho más importante. Según Kant, la filosofía, la metafísica, así como se la había hecho siempre, no sirve más. Hay que hacer una metafísica nueva, que no es otra cosa que la crítica de la razón pura, como afirma en el prólogo a la primera edición de esta obra. Y es la única que permanecerá invariada. Para Kant, la crítica de la razón pura es una obra definitiva, es la metafísica que va a quedar para siempre. Faltan algunos detalles, dice Kant, pero ya está hecha de una vez para siempre. En cambio, Hegel dice que toda la metafísica de toda la historia debe entrar en una nueva metafísica. Es verdad que están los cadáveres que el desarrollo de la historia ha dejado detrás de sí, pero se esconde ahí un espíritu que apareció a lo largo de toda la transformación histórica. Es decir, para Kant la metafísica ya está hecha definitivamente, y es la que escribió él. Para Hegel la metafísica es un espíritu que aparece en el mundo y que no consiste tanto en un resultado, porque el resultado es un cadáver, es lo que queda de la vida de un hombre, por ejemplo, después que se murió, es el resultado. No, la metafísica es el espíritu, o sea, es el proceso mismo. En esto, Rahner depende de Hegel. Y según la situación actual, quiere asimilar todo el género de conocimiento científico en la teología. Para esto, naturalmente, toma todas las ciencias, especialmente las humanas, así como se desarrollan en nuestra época, y sin ningún discernimiento metafísico teológico. Para Rahner, la teología es en el fondo el lugar de la aparición del espíritu. ¿Qué espíritu? Es el espíritu del mundo. ¿Y cómo se configura la teología? Se configura como punto de confluencia de todas las corrientes filosóficas, psicológicas, históricas, sociológicas de nuestra época. Eso es propiamente la teología, es la aparición del espíritu de nuestra época. Hoy, a su juicio, hay que hacer justamente esto, fundar una nueva teología según estas ciencias. Es el sistema de la ciencia del cual hablaba Hegel. Dice Rahner, este texto también es capital. La teología se fraccionó en innumerables disciplinas, cada una de las cuales ofrece un material enorme como una metodología muy diferenciada y difícil, mientras mantiene contactos extraordinariamente reducidos con otras disciplinas teológicas afines o cercanas. Un segundo punto de vista a propósito de la situación general resulta de un pluralismo similar existente en la filosofía actual. La filosofía escolar, neoescolástica, como nosotros los teólogos más ancianos la hemos estudiado bien o mal, hace 40 años, no existe más. Hoy la filosofía se disolvió en un pluralismo de filosofías. Y también tal pluralismo ineliminable e insuperable de las filosofías es hoy un dato de hecho que no podemos dejar de lado. Ahora bien, cualquier teología es naturalmente también una teología de las antropologías y de las autointerpretaciones profanas del hombre, que en cuanto tal confluyen, al menos en parte, si no totalmente, en estas filosofías explícitas. Consiguientemente, resulta también aquí inevitablemente un enorme pluralismo de teologías. O sea, la teología actual no es una teología, son muchas teologías. Son muchas teologías porque
La teología se fraccionó, se especializó, pero esto corresponde a un dato más profundo, que es el hecho que la teología responde a las filosofías de nuestra época, que son muchas, son plurales, hay muchas corrientes. La filosofía escolástica, dice Rahner, no existe más. Hay muchas filosofías, y en la teología tienen que confluir todas las filosofías. Más aún, tienen que confluir todas las ciencias humanas. Por ejemplo, el psicoanálisis, la hermenéutica, la sociología, las distintas visiones políticas, etc. Por eso Rahner adhiere muy entusiastamente a la teología de la liberación, como se desarrollaba en esa época. Tiene un artículo en el cual expresa, por ejemplo, que los guerrilleros latinoamericanos son mártires y deberían ser canonizados, porque aunque no luchen por la fe, sin embargo luchan por su autocomprensión del mundo, etc., y esto responde a una visión teológica y soberana. Pero esto se explica después con la referencia a otros temas importantes de los cristianos anónimos, etc. Pero, o sea, cuando nos abrimos a todas las ciencias contemporáneas, a toda la filosofía, como se desarrolla actualmente, las ciencias humanas, toda la cultura, terminamos en una especie de angustia humillante, en una especie de dolor. Sintetizando aquí, para hablar con San Ignacio, aparece la tentación bajo la especie de bien. Frente a todo este saber excesivo, el que renunció al verdadero saber, a la verdadera teología como ciencia única, y por lo tanto a la participación de la ciencia divina, cae en una situación de ignorancia que tiende a identificar con el no saber del cual hablaban los místicos, como Dionisio de la Areopagita, etc. La humillación sería ahora esta, no más la que hay frente a la ciencia divina, porque los místicos, por supuesto, hablaban de la humildad, pero es la humildad que es frente al saber infinito de Dios. Aquí es otra cosa. Es la humillación frente a la ciencia humana. ¿Cuándo nos viene la humildad? ¿Cuándo reconocemos que no sabemos nada? O sea, que somos unos pobres tipos que estamos en un seminario, en cualquier otro lado, estudiando cosas que a nadie le interesan, cuando el mundo va por otro lado. Y la seriedad ahora está en la ciencia que se estudian en la universidad. Dice todavía Rahner, si al ponernos esta pregunta, si tenemos y practicamos realmente esta paciencia, tuviéramos demasiado fácilmente una buena conciencia, sería el caso de preguntarnos si hemos abierto realmente las puertas al dolor para nuestro no saber, que hoy más que nunca se nos impone, o si no nos permitimos debidamente ser satisfechos por la miseria de nuestro saber, satisfechos por una satisfacción que no nos es ilícita. O sea, ¿en qué termina la teología hoy? En la humillación del que creía saber. O sea, este pobre tipo que estudió teología y se creía que sabía algo, porque estudió la filosofía tradicional, y se encuentra que después cuando se abre al mundo, cuando como verdaderamente es, al mundo grande, al mundo de las universidades, de la cultura de hoy, del gran desarrollo científico, específico, filosófico y de las ciencias humanas, sabe que no sabe nada. Esto quiere decir, si permanecemos en el saber, por ejemplo, teológico y filosófico, como era antes, no somos verdaderamente humildes. O sea, los soberbios somos nosotros que pensamos que tenemos ciertos conocimientos. Por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, de Santo Tomás. Y el humilde es el que reconoce que el mundo sabe mucho más que nosotros. Dice Rahner, antes que nada, tal paciencia está emparentada con esa real docta ignorancia de la cual hablaban los filósofos desde lejos, y que los místicos de Oriente y de Occidente tratan de alcanzar. Así, el teólogo identifica esta sumisión al saber mundano de hoy con la mística. Esta es la nueva mística. Saber que no sabemos nada. Dice todavía Rahner, si experimentamos
que alrededor de la pequeñísima isla de nuestro saber se extiende el mar infinito de un misterio sin nombre, y si hacemos esta experiencia de manera más clara, justamente mediante la experiencia de la cual hemos hablado, entonces tal doble experiencia en su unidad puede tal vez recomendarnos y suscitar en nosotros el coraje increíble que tienen los santos y los místicos de la profunda concentración en sí mismos. Ellos no sienten más este mar del misterio santo limitante, la pequeña isla de su saber, como un límite coartante. Tienen el coraje de salir de este mar, de salir a este mar. No temen que su silenciosa inmensidad los trague. Se confían a este ignoto conocido como al misterio que los salva beatamente. Tienen el coraje de lanzarse en el vacío de su conciencia. Lanzarse en el vacío de su conciencia. Esto harían los místicos, según Rahner. En realidad es lo que hacen los hegelianos y los heideggerianos. Es otro tipo de mística. Es una mística del vacío, de la nada. Hegel dice que el ser es la nada. Y Heidegger también. Para Heidegger la nada no es la pura nada. La nada es la nada es algo que hace algo. La nada nadea, dice Heidegger. Por lo tanto, no es otra cosa sino lo que hizo Hegel en la ciencia de la experiencia de la conciencia, es decir, en la fenomenología del espíritu. Es necesario que desaparezcan todos los conocimientos determinados, porque no entramos en este torbellino que en realidad no corresponde, porque nosotros entramos en este torbellino que en realidad no corresponde a la mística cristiana occidental y oriental, como dice Rahner, sino más bien a aquello que decía una fuente secreta de Hegel, es decir, Jacob Böhme, que es un místico oscuro protestante del siglo XVII. Esta mística está absorbida por la filosofía moral, por Hegel. Dice todavía Rahner: aquí no podemos pararnos ulteriormente sobre este misterio inefable que transforma el dolor de nuestro no conocimiento y de nuestra ignorancia en la beatitud de la luz y que aparece en la conciencia cotidiana como una noche oscura. Rahner transforma la noche oscura de San Juan de la Cruz en este ser tragado por el mundo y en el fondo por el vacío de la conciencia. En este ser tragado por la sabiduría del mundo o por el espíritu del mundo, o el espíritu en el mundo, Geist im Welt, como decía él. Y aquí damos una consideración final. ¿Cuál es la analogía principal de todos estos filósofos como Hegel, y en cierta manera Heidegger, Kant, y en cierta manera Rahner? Como hemos comenzado a decir, siguiendo a Rahner, el nochete de la palabra, el problema fundamental es este: el hombre es espíritu. ¿En qué se unen entonces estos filósofos? El hombre es espíritu. Pero si el hombre es espíritu, está vencido por otro espíritu más grande y potente, como dice el Evangelio. Estos filósofos conciben el individuo como una especie de espíritu que posee un cuerpo. Esta es la concepción antropológica fundamental. Es un espíritu que tiene un cuerpo. Y este es el verdadero problema. Sabemos que los espíritus que poseen cuerpos normalmente no son buenos espíritus.